¿Por qué tan solito? No, está. Ah, mire. Ah, por supuesto. Sí, ya la vi. Bueno, entonces, hoy es algo inusual. Hoy es algo para recordar. Miren, es un cuento muy largo y por lo mismo no voy a terminar con un poema. Y aunque fuera corto el relato, no vale un poema porque el único para este relato sería El sueño de los guantes negros de López Velarde, pero se desviaría la atención y siendo que es muy extenso, quiero que le pongamos un poco de resistencia sin distraernos para leerlo, oírlo de principio a fin. Es uno de los tres más grandes de Rulfo, para mí el mayor de los mayores. Está el número 3, En mi gusto, Diles que no me maten. En segundo lugar, No oyes ladrar los perros. Y en primer lugar, este relato, en donde no ocurre nada y que si lo escribiera cualquiera de nosotros, cualesquiera de nosotros, sería totalmente, bueno, pues algo sin sustancia ninguna, no ocurre nada y además tiene es tardo, es lento, camina pero como tortuga, tiene un tiempo detenido. Nadie de ustedes, según lo que he dicho, se imagina cuál puede ser. Es obvio. Bueno, es extenso, va con una lentitud bárbara, no tiene prácticamente personajes, tiene uno desvaído, no sabemos casi qué edad tiene, cuál es su facha, nada, pero es lo que se llama un cuento de ambiente y además realismo mágico, lo real maravilloso, pero, y además, ya lo último, y lo dije yo antes y ahora lo acabo de leer, es el antecedente directo de Pedro Páramo, es Lubina, así como Beethoven, lo digo yo, puedo estar equivocado, son mis opiniones, no las leo. ¿Alguien ha oído para Beethoven? La fantasía coral es pequeña, reducida, un coro modesto, hermoso, digo modesto en pretensiones, en tiempo, en participantes. La fantasía coral, ¿la recuerdas? Fantasía coral. Bueno, entonces, es exactamente un ensayo para la novena, para la fantasía, ya no la fantasía coral, sino la coral en sí, así aquí. Comala es el infierno, Lubina es el purgatorio. Comala es una sucesión de muertos parlantes, aquí es una sucesión de sombras, pero qué ambiente, como en Comala, como en Pedro Páramo, aquí también hay murmullos, susurros, misterio, hay una atmósfera de muerte, no hay nada vivo aquí. El individuo va todavía entero y en unos años queda bagazo de sí mismo, porque allí no hay nada, no hay vida. Lo que hay son personajes
de la naturaleza, el propio Lubina, el viento que arrasa con todo, es como la muerte, va no con su guadaña, sino con su cobija negra, arrasando con todo. Me decía a mí Rulfo, ese viento hace crecer las piedras, y me quedé viendo. Sí, dice, socava las piedras y entonces se ven mayores de lo que eran antes, porque estaban semicubiertas de tierra. Bueno, aquí es una atmósfera de tristeza, de soledad, de desencanto, no hay futuro. La única esperanza que hay para los viejos es la muerte que no llega. Y aquí me recuerdan los ecos de Job, que dice, ¿quién pudiera tener su muerte que no llega? Pero aquí ni siquiera esa rebeldía de decir, ¿por qué no me muero? No, una pasividad absoluta. Los viejos están sentados sin hacer nada. Cuando les dice el maestro, ¿pero por qué se resignan? ¿Cómo pueden vivir en este viento terrible? Hace mucho bien a la población. Si se fuera el viento, se acercaría demasiado el sol y nos quemaría, nos chamuscaría. Es una resignación, un dolor, una desesperanza. Es lo muerto de principio a fin, pero manejado a la manera de Rulfo, con un talento, no digo genio, los genios allá están, no genio, pero sí talento enorme, sensibilidad. Al terminar queda uno exhausto. Yo tampoco lo leo, por eso estoy siempre en casa, estoy pensando, reflexionando. ¿Saben lo que se me ocurrió? Jesús resucitó a Lázaro a pedidos de Marta y María. Resucitó a Lázaro. Pienso cómo sería la vida de Lázaro después de la muerte y reflexiono acerca de esto. Lázaro se sentó y a tenor, a escala, a la manera en que aquí hay la mecánica de que un individuo deshecho, roto, después de ir a Comala, está contándole a otro, usted que va a Comala, hay esto, hay aquello, hay un horror grande, las piedras son asesinas, las gentes no existen, en fin, aquí lo vamos a oír. Hagan de cuenta que Lázaro le dice a alguien que está por morirse, tú que vas al inframundo, tú que vas al cielo o al infierno, eso ya es lo de menos, tú que vas al inframundo, sábete que allá donde yo estuve, hay esto, hay aquello, hay pudrición a los 2 o 3 días de muerto, apesta uno, es un horror, ve uno fantasmas, en fin, lo que pudo haber dicho Lázaro, a quienes le preguntaron si es que tenía ganas de contestar. Eso ningún novelista lo ha explotado, es un asunto muy tenso, muy difícil. ¿Qué vio Lázaro en el otro mundo? Bueno, pues este maestro que iba con todas las ilusiones y su esposa Agripina y 3 chamacos a ejercer su oficio en Lubina, quedó absolutamente deshecho y así lo cuenta y así lo vamos a oír. A diferencia de Comala, que está allá abajo,
calurosa al grado de que dice Juan Preciado, a los que se van al infierno regresan por su cobija. A diferencia de esto, es un monte, el de Lubina, y curiosamente yo siento que tiene los 9 niveles del infierno de Dante, o los 13 niveles del universo de los nahuas, de los no aztecas, de los mexicas. Bueno, no les digo más porque es, como les digo, muy extenso, y como ustedes llegaron a tiempo, pues vamos a salir tarde solo. Entonces, de los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Una primera trampa, por llamarla de algún modo, que es un recurso. Todo el mundo se imagina que el autor omnipresente, el autor comienza a decir, a contarnos, y ese recurso, hermosa trampa, está en Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, Pedro Páramo. Bueno, sigue, y uno cree que se lo está contando a uno el personaje, nos está diciendo por qué vino a Comala. Pues no, resulta que es un muerto que se lo está diciendo a una muerta, que es Dorotea la Cuarraca. Y en la página 60 y tantos se anuda ese diálogo diciendo la muerta: ¿quieres decirte que a ti te mataron los murmullos, Juan Preciado? Ahí está, él está hablándole a ella, un muerto a una muerta, no a nosotros. Aquí empieza como lo tradicional, alguien nos está contando. Pues no, no es a nosotros. Ya no me voy a interrumpir. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de... sí, la última. Traté de acortarlo para hacerlo tradicional, no muy extenso, y un poema y una serie de opiniones, los de ustedes. No puedo quitar, y nótenlo ustedes, no se puede quitar una línea porque quedaría mal. Ya. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allá es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes de llegar a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi fue subir el viento en tremolina, como si allá abajo lo hubieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantistas tristes que apenas sí pueden vivir un poco untadas en la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñador de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas,
haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla, ¿ven? Aquí está el interlocutor. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo, dicen que porque arrastra arena del volcán, pero lo cierto es que es un aire negro, ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera, y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos, fíjense el contraste, hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los canichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. Oye, Camilo, mándanos otras 2 cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió, otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y a Lubina en el más alto, coronándola con su blanco caserío, como si fuera una corona de muertos. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fuera a la puerta y les dijera, váyanse más lejos, no interrumpan, sigan jugando pero sin armar alboroto. Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo, pues sí, como le estaba diciendo, allí llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro, dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos, igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de 10 o 12 días se van y no regresan sino al año siguiente, y a veces se da el caso de que no regresan en varios años. Sí, llueve poco, tan poco o casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí le llaman pasojo de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo, por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere,
puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra uno, y porque es oprimente como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo, siempre. Pero tómese su cerveza, veo que ya no le ha dado ni siquiera una probadita, tómesela. O tal vez no le guste así tibia como está, y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal, que agarra un sabor como a meados de burro. Aquí uno se acostumbra, a fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lubina le extrañará, allá no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé, y que a los primeros tragos está usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Mejor tome su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo: resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tiene parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida, fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso, mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, pero me permite antes que me tome su cerveza, veo que usted no le hace caso. Y a mí me sirve de mucho, me alivia, siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, no vas a dejar sistear a tus animales, están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo, mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis 3 hijos, nos quedamos allí, parados a la mitad de la plaza, con todos nuestros ajares en nuestros brazos, en medio de aquel lugar en donde solo se oía el viento, una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre las piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había a quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas,
nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. Y el mesón, no hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, allí enfrente, unas mujeres, las sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta, veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá, míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos, pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en ese pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allá? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía. ¿Qué país es este, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombros. Van sintiendo la tristeza, la soledad. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar encima de nosotros, con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis, unas cruces grandes y duras, hechas con palo de mezquite, que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fueran rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer, tratando de retenerlos a todos en sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco después del amanecer se calmó el viento, después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oía el resuello de mi mujer allá a mi lado. ¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio, duérmete, descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntillas hasta allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza, y las figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren?, les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió: vamos por agua. Las vi paradas frente a mí, mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. ¿No cree usted que esto se merece otro trago, aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo? Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte,
que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí, Señor. Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes. Y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Esto hacen allá los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. Y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido allá se han ido, apenas les clarea el alba y ya son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de Lubina. Así es allí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba. Se oye un murmullo en el pueblo cuando se van, se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y uno como gruñido cuando se van. Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta el año siguiente y a veces nunca. Es la costumbre. Allí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del Hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije, no faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita allá, muy adentro. Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. ¿Tú no conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de los muchachos ha hecho alguna fechoría a Cava. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo mata. De allí en más no saben los del gobierno si existe. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambres sin necesidad, me dijeron. Fíjense en esto. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya, mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre. Los mirará pasar como sombras, repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento. No oyen ese viento, les acabé por decir. Él acabará con ustedes. Dura lo que debe durar. Es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté
allá arriba, así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que del mundo. Usted va para allá ahora mismo, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes. Pero en Lubina no cojo eso. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo. ¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como le estaba yo diciendo, pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa, donde los comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche, el chapoteo del río contra los troncos de los camichines, el griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido. ¿Quién era el otro? ¿Quién sería el otro profesor rural? ¿Qué facha tendría? Todo esto es vago, todo esto es incierto. Lo único que existe aquí es la amargura del profesor rural que fue destruido por un lugar inhóspito llamado San Juan Lubina, que le sonaba a música y que suena a música. San Juan Lubina, que lo destruyó totalmente. Pero otro va para allá y tiene muchas implicaciones. El idealista que tope en lo que tope quiere llegar a San Juan Lubina. Si tiene arrestos, si tiene ánimos, lo vencerá, si no, será vencido por él. La prueba de que este fue vencido, o más bien que no tenía los arrestos suficientes, la prueba es que bebe licor, una especie de fuga, para matizar el sentimiento de fracaso después de estar en Lubina. Pero vean si no es el esbozo de lo que va a ser después Pedro Páramo. Aquí sombras, pero gente viva. Allá gente muerta, moribunda, unos cuantos vivos, pero no salen de su casa por miedo a aquellos gritos pavorosos. ¡Ay, vida, no me mereces! ¿Quién grita así en Pedro Páramo? Eduviges Díaz, ¡ay, vida, no me mereces! La que se había suicidado. Entonces, esto es cuestión de sensibilidad entre nosotros. Aquí capta uno ese horror de una plaza solitaria. Permíteme. Gracias. Una plaza solitaria, una iglesia que solo es el cascarón,
una población que no tiene nada, que no tiene ni qué comer, unos viejos que están esperando como, que esperan como bendición la muerte, unas mujeres que caminan, se deslizan como murciélagos, que no entablan charla con nadie. Este es Lubina y me parece que valió la pena y que no puede caber aquí ningún poema porque, como les digo, desviaría la atención de este sitio que a mí me parece siniestro, de soledad, de desesperanza, de resignación, de una falta absoluta de cualquier futuro, un lugar de muerte, de desolación, como Comala, que escribió después. Uno es el en vez, el otro es el revés, uno es el purgatorio, el otro es el infierno, el otro sitio. Uno está en alto, pero es lóbrego, otro está allá abajo y tiene las mismas características. Las pocas gentes vivas, pues son de la calaña de los dos hermanos abarraganados. No me acuerdo cómo se llama el hombre que trata de salir de allí y nunca puede hacerlo. En fin, ahí tienen ustedes, primero es una pequeña sinfonía, pero de estilo Rulfo, y después es una sinfonía completa, también de estilo Rulfo. ¿Alguien que se haya aburrido o algún comentario sobre? Sí. Maestro, es un relato que nos está reflejando la situación que actualmente tiene el campo. En el siglo pasado y en este, pues la migración hacia Estados Unidos en busca de trabajo y los pueblos quedan desérticos, quedan abandonados. Y en este siglo y a principios del siglo pasado, a finales del siglo pasado, la cuestión del narcotráfico, que también ha hecho que mucha gente, sobre todo joven, abandone los pueblos. Entonces, y por pues todo el problema de muertes y mil problemas que ha dado el narcotráfico al campo. Sí, aunque a mí me recuerda su comentario, no oyes ladrar los perros, me contradijo a Rulfo un asistente, dijo, en realidad el Seguro Social ha puesto muchos puestos de socorro en el camino, no tenía por qué caminar con su hijo a cuestas el protagonista. ¿Algún otro? Sí. Maestro, dos cosas. Uno es como un artista con esa sensibilidad que usted decía, nos puede transmitir, expresar de alguna manera un lugar tan desolado, con tanta desesperación, soledad, muerte, todas estas cosas, convertirlo en algo que nos recrea la atmósfera, ¿no? Y de alguna manera, entonces, el segundo punto es cómo lo podemos contrastar con nuestra propia vida, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en un mundo, quien no ha salido, quien ha vivido todo el tiempo en la ciudad, se imagina que así es el mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos esa visión de estar en un lugar como ese. Y de igual manera, ¿cómo es nuestra vida aquí, ¿no? Quizás estamos rodeados de millones de personas, pero igual estamos solos, ¿no? O sea, no le hemos encontrado un sentido. Vivimos porque estamos aquí, pero realmente, ¿por qué vivimos? Y la soledad que se capta en esta gente es bárbara. Soledad. Ese es para mí el peor de los achaques que se cuentan en Lubina. Pobreza, hambre, todo. Pero la soledad. La soledad es la causa, el efecto
los efectos son muchos, pero esa soledad, y una soledad que no tratan las mujeres estas de aliviar con los recién llegados, siguen tercos, ellas tercas en su soledad absoluta. Es lo más horroroso para el humano, y que le pregunten a Robinson Crusoe, ¿qué haría cualquier ser humano hasta que tuvo a Viernes? Dijo, a ver si tengo el fin de semana, pero no le valió más que Viernes. Entonces, sí, toda clase de desdicha, de desesperanza, de desolación, de resignación, todo deviene de esa soledad absoluta, y que no quieren salir de allí porque allí viven sus muertos. Siento en el relato un tinte de la tragedia griega, sobre todo, como lo mencionaba aquí, hay tragedias que son escritas para relatarse. Se disfruta más cuando se escucha, en este caso, cuando se está leyendo, según yo. Pues puede ser, pero hay mucho de la transmisión, del proyectar. Yo no digo que proyecte yo mucho, que fuera de lástima, no creo que proyecte mucho, pero se trata de, bueno, eso es algo totalmente subjetivo, mostrar lo que uno está sintiendo. Y yo siento mucho esta clase de situación y de gente y de atmósfera. Pienso que describe la realidad del día a día, de la soledad que puede tener un idealista. Nomás con un detalle, el idealista se nutre de su propia fe, como los mártires. Me va a llevar y me está llevando, pero la fe libra de cualquier miedo, de cualquier temor, de cualquier dolor. Está el dolor, pero la fe, pienso que salva la fe, y lo veo en los mártires. Pero siga usted. No, ya solo eso es, si alguien vuela alto y vuela solo y piensa que los demás van a volar también y no lo ve volar, puede sentir esa soledad. Pero, como le digo, un idealista lleva su propia, digamos así, su propio combustible. Sabe que va a estar solo, sabe que al cortar con el rebaño, y esto lo traté ayer al referirme a, no me acuerdo a qué, lo que dice Fromm, de que el idealista, esto no lo dice Fromm, pero pues el idealista sabe que va a estar solo, pero sí dice Fromm esto, que gracias a los idealistas nosotros ya no vivimos en cuevas, en cavernas. Esos son los que hacen el proceso civilizatorio, esos idealistas que se fueron solos, que echaron todo su resto al ideal y hacen lo que nosotros acá abajo no lograríamos hacer. Entonces, es la maravilla de los que saben que hacen esto y por qué alguien tiene que hacerlo, dicen. Sí, me refería a los demás, o sea, a los demás, a los no idealistas, esa soledad. No es escenario, no esa soledad, es escenario. Sí, eso sí, es gente pegada a la tierra, una tierra que es agria, es áspera, es cruel, es madrastra, no madre. Ahora este maestro
tiene una contestación muy errada cuando dijo que no tenía celular, cuando dijo que la madre del gobierno era la patria. No, qué bueno que no diera clases de civismo, porque no era exactamente pero la lección política la dieron los viejos. Lo que no sabemos es quién es la madre del... Eso era antes, porque ahora, desde Peña y Calderón, ya sabemos que sí tiene madre, más que ebria. Maestro, ahí en el relato, a mí me parece que mencionan ese apego y las personas que no tienen una vida propia, un sentido de vida. Sí. Y como dice ahí, la persona estaba rezando y pues ¿a quién? Es cierto, la tradición de acogerse A lo supremo. Esos son los mediocres, no asume, sino que delega en Dios. Y esto no quiero tratarlo a fondo pero dice Freud, cómo estamos de enajenados, delegando, siempre delegando. Un idealista vuela solo, pero si hubiera un mediocre creyente que intentara volar, diría, ayúdame Dios. Nunca lo haría por sus propios medios, sino siempre atenido a la voluntad de Dios. Y eso lo dice también Hobbes, el que escribió que el hombre es lobo del hombre y que esta vida, esta sociedad es la guerra de todos contra todos. Dijo él, primero el soberano, debajo del soberano nadie. La iglesia debe estar supeditada y obedecerá al soberano, porque mientras no haya ningún humano que certifique con plagios, con hechos, que Dios le habló y le dio reglas, mientras no exista eso, el clérigo de cualquier religión tiene que estar supeditado al soberano, porque como nos tenía en un concepto pero tan corriente, Hobbes decía, tienen que estar siempre ligados, siempre se les debe meter en sintonía